A partir del siglo IV, solo en Oriente existían grandes ciudades. Y además es precisamente allí, en Siria y en Asia Menor, donde se concentraban las industrias de exportación, especialmente las textiles, de las que el mundo romano se constituía como mercado. Pero el transporte no se efectuaba con barcos romanos, sino se efectuaba con barcos sirios. Claro, los sofistas estaban en el poder de Roma y parece que era más moderno proteger los intereses de los bárbaros que los intereses de Roma. Y a lo mejor en el mundo hispánico nos damos cuenta que desde la ruptura total del mundo hispánico, desde que se nos troceó en veintitantos países independientes, resulta que está pasando lo mismo que estaba pasando en Roma en ese momento. ¿Quién controla los buques que manejan el comercio? ¿Quién maneja la economía? Bueno, dejemos ahí la referencia a la actualidad. El caso es que en esa vorágine de pérdida del norte por parte de Roma, el año 395 fue dividido el imperio. Y en Hispania pervivió una serie de ciudades que se han desarrollado con Roma. ¿Cuáles eran? Córdoba, Tarraco, Cartagonova, Emporion, Barcino, Cartella, Itálica, César Augusta, Valencia o Emérita Augusta. Rufino, el regente del Imperio de Oriente, ofreció un pacto a Alarico por el que le nombraba Magister Militum de Iliria a cambio de que abandonase Grecia. Era una muestra de magnanimidad por parte de Rufino. Era una señal de aceptación o de acogimiento. O tal vez era un acto de cobardía y de traición a la patria. Porque para colmo, Iliria no pertenecía al Imperio de Oriente, sino al Imperio de Occidente. Digamos que la comunidad autónoma de al lado. Con lo que el problema lo derivó al nuevo emperador Honorio. Y habría para los godos la invasión del Imperio de Occidente que acometerían en cuanto suevos, vándalos y alanos atacasen la frontera norte y el ejército romano acudiese a enfrentarse a ellos, cosa que ocurrió el año 407, y Alarico tomaba Milán y amenazaba la misma Roma. La reacción de Honorio fue dar por concluido el asunto y dedicarse a refriegas palaciegas, en medio de las cuales acabó asesinando a su mejor general, a Estilicón, el año 408. Ocasión que, lógicamente, aprovechó Alarico para engrosar su ejército con las tropas del general asesinado. Pero, ¿cómo es posible que las tropas romanas engrosasen el ejército invasor? Porque las tropas romanas estaban compuestas no por romanos, que se habían convertido en pacifistas, se apuntaban a lo que hoy llamaríamos ONGs y similares, y a cultivadores de margaritas. No estaban las tropas compuestas por ciudadanos romanos, sino por amigos godos, amigos hunos, amigos X, que gentilmente se habían ofrecido a engrosar las filas del ejército romano, pagado por Roma, que prefería tener a sus ciudadanos holgando y revolcándose en lo que unos llamaríamos vicio y otros llaman libertad. Y en el siglo XXI, ¿alguien que escuche esto ve que se produzca algo similar? No sé, se lo pregunte. Con estas tropas, el 24 de agosto del 410, Alarico saqueó Roma, sin que los patricios romanos se preocupasen de otra cosa que de conservar intactas sus propiedades. La gente se quedaba en su casa o corría huyendo del asalto a que se veía sometido, seguramente alarmado por lo que pasaba, pero sin preguntarse por qué pasaba que las mismas tropas que supuestamente debían defender Roma, sencillamente las saqueaban. Con toda seguridad no faltaría en aquel entonces, ni faltará hoy,
por supuesto, pacifistas que afirmen que el culpable de todo es el ejército. En fin, sin comentarios. Los pueblos bárbaros estaban llegando a España. Fue el año 409 cuando los vándalos irrumpieron en un territorio que ya un año antes había sido tomado por el usurpador Constantino III, que se había enfrentado a las fuerzas imperiales y había implantado en España una gran inseguridad, enfrentándose a las fuerzas del emperador Honorio. Fue Constantino quien facilitó la invasión de los suevos como fuerzas aliadas que tras acabar con las fuerzas de Honorio acabaron también con las de Constantino III y ejercieron un dominio feroz. ¿Y la gente? La gente a verlas venir. ¿Eran esclavos? Pues bueno, pues eran esclavos. ¿Tenían cadenas? No, entonces no eran esclavos. Bueno, pues no eran esclavos. Por su parte, tras el saqueo de Roma, los godos pretendían continuar su conquista del imperio por el norte de África. Pero su inexperiencia marinera les forzó a continuar por tierra sus conquistas. Comandados por Ataulfo, continuaron hasta conquistar España. El reino visigodo, así, si empezamos a contar, duró 3 siglos. En este tiempo se empezaron a propagar las epidemias que caracterizaron al Bajo Imperio. Estas, de forma esporádica y brutal, elevaban las tasas de mortalidad de una población que en épocas normales ya las tenía muy altas, hasta del orden del 20 al 30%, hasta del orden del 20 al 30 por 1000. Y aún más, la población de España hacia el siglo V sería igual o ligeramente inferior a la que se había alcanzado en el siglo III. Esto también resulta cercano, a nuestro tiempo actual. Solo que actualmente esa epidemia, pues, no es que se llame COVID, no, eso es un cachondeo. La epidemia real que estamos padeciendo se llama aborto, se llama eutanasia, se llama comodidad, se llama no tener hijos. Esa es la epidemia que tenemos. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.